Y este es un marco realmente complejo que vale la pena analizar porque tiene un montón de condimentos. Tiene el condimento de la macro, tiene el condimento de lo que pasa con la desconfianza en la moneda argentina, de una altísima inflación, de lo que acaba de decir hace pocos minutos el Fondo Monetario Internacional, hace apenas un par de horas, respecto de la situación en la República Argentina y en esta cuenta regresiva de cara a las elecciones. La pregunta es si no estamos asfaltando un camino hacia la hiper. Bueno, son muchas preguntas que vamos a ver si nos puede responder en su siempre claro análisis político nuestra compañera, nuestra colega Clara Mariño. Un lujo que nos damos esta tarde. Clara, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Es un gusto estar en tu programa. Y sí, mira, yo vengo de 2 o 3 reuniones esta semana con 2 economistas muy destacados de la Argentina, que además han pasado por la función pública, que no están en la especulación electoral, pero técnicamente me han dicho, y esta es la preocupación, que estamos transitando el borde de una posible hiperinflación. Incluso se discutía en una de estas reuniones cuándo iba a ocurrir, si iba a poder durar esta dinámica que vos estás describiendo muy bien, hasta el 22 o después del 22. Hoy, al mismo tiempo, un hombre de mucho prestigio como Martín Redrado dice que no ve ningún riesgo de hiperinflación. Más allá de esta discusión técnica, lo que llama la atención en la política argentina en el marco de las elecciones para el próximo presidente, que el tema hiperinflación domine hoy la discusión económica en la Argentina. Clara, tenés una vastísima experiencia. Has cubierto todas las informaciones críticas del desarrollo de la vida de la República Argentina en los últimos años. Los has conocido en detalle. Entonces tengo que preguntarte esto. Primero, ¿coincidís con la definición que dan algunos expertos de que la hiper tiene este factor, que no la ves, pero cuando te diste cuenta la tenés encima? Es decir, la hiper no avisa. La hiper te cayó de repente, y esto algo así, si no me equivoco, corregime por favor, Clara, si me equivoco, pasó en el 89. Entonces tengo que llevarte a esa pregunta. ¿Estás viendo algún fenómeno que te remita al año 89? Mira, tendría que arriesgarme en una opinión que no tengo los suficientes datos técnicos, pero esta frase que vos mencionás, la hiper no avisa, es una frase que me dejó el domingo pasado en radio Juan Carlos de Pablo. De todas maneras, más allá de si se produce o no se produce la hiperinflación, la Argentina llega a elecciones con su moneda absolutamente destruida. Hoy la Argentina es un país que carece de moneda y a mí me parece que esto debería hacer reflexionar a los candidatos, a quien gane, a quien deba acompañar y que estén todos pensando, y este es el otro dato político, Pepe, ¿qué puede pasar el 23 de octubre? El 23 de octubre va a ser el día después de... Porque muchos se fijan en el 22 y lo que estás diciendo es muy interesante. No es el problema del 22, es el problema del 23. ¿Qué es lo que pasa el 23? Porque a partir de allí todas las fuerzas, tanto del mercado como de la ciudadanía, como de los bancos, como de la estructura económica, va a responder y hay que ver cómo lo hace y en qué camino, hacia dónde se encamina. Y esa es un interrogante muy bueno que estás planteando. Mira, yo creo, lo he creído siempre, lamentablemente las palabras y los conceptos se han desgastado muchísimo en la Argentina, pero creo que más allá de quien gane las elecciones, va a ser necesario un encuentro de la dirigencia argentina. Y cuando me refiero a la dirigencia, me refiero a la dirigencia política, empresaria, sindical, porque la Argentina está bordeando un precipicio. Y yo a veces me pregunto, Pepe, si hay conciencia en esa dirigencia del camino que estamos transitando. Los últimos datos de la pobreza nos han impactado ayer, pero son datos del mes de julio. Seguramente hoy, cuando estemos hablando, hay más pobres, más pobreza, más inflación, que además producen un efecto que hace muy difícil tomar medidas. Cuando se tomaron medidas en la época de Alfonsín,
o en la época de Menem, la situación social de la Argentina era mucho mejor que la actual. Hoy no tenés, no sé, ni un milímetro de terreno para equivocarte. El país, la sociedad, con 40% de pobreza, que creo que va a ser mucho más el mes que viene, está en estado en carne viva, y va a ser muy difícil poder aplicar remedios que puedan llevar a un plan de estabilización. Y el nivel de convivencia política, aún con muchos problemas, era otro. La verdad es que podían conversar radicales y justicialistas. La interna justicialista se había resuelto tal vez del modo más ejemplar de toda su historia, con elecciones democráticas en su estructura, cosas que había pasado en los 80 que hoy no tenemos. Hoy lo que tenemos es brecha, antagonismo y un largo etcétera. Es decir, la convivencia política también está muy complicada, pero permitime, Clara, que me remita a un recuerdo que yo tengo, algo muy interesante que nombraste. La dirigencia política tiene que empezar a sentarse, a conversar, a discutir, a compatibilizar posiciones porque estamos coqueteando con el abismo. ¿Sabés a qué me hace acordar esto? Me hace acordar al momento español que deriva en los pactos de la Moncloa. Claro. Bueno, ahí tenías dirigentes como Carrillo, comunista, tenías a Felipe González, socialista, a Fraga Iribarne, que representaba al franquismo, y todos se dieron un poco pensando en España. Tengo mis dudas, lamentablemente, y esto te lo debo confesar, que nuestros dirigentes estén de alguna manera, más allá de que siempre citan los pactos de la Moncloa, estén a la altura de lo que va a requerir la Argentina. Mirá, frente a lo que estamos hablando de la situación económica, los datos de la política son o el escándalo en el Banco Nación o el escándalo del chocolate Gates, que en el fondo yo uno a los dos, y este va a ser uno de los temas que vamos a tocar mañana en Tres Son Más, en el programa que hacemos con Silvia Mercado y Carlos Arvía. Están unidos estos dos temas, ¿sabés en qué? Es que hay una dirigencia política, algunos más, otros menos, que entienden el Estado como un botín personal. En la provincia de Buenos Aires, Pepe, tenemos grados de pobreza realmente indignantes, pero el costo de la legislatura entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de esa provincia es de 60.000 millones al año. Este es un tema que debería estar en la agenda de los políticos. Sí, absolutamente. Y además demuestra una vez más el desprecio profundo que hay por el dinero público de los argentinos. A nadie le importa el dinero público, el dinero de nuestros impuestos y demás. Me quedé pensando en un par de datos que diste, y uno de ellos, el de la pobreza, que todavía va a arrojar un número mucho más crítico. ¿Sí? Y eso que tenemos planes sociales. Si no fuera por esos planes sociales, no quiero imaginar el crecimiento exponencial de esos números de la pobreza. Con todo lo problemático que esos planes sociales son, ¿no? Sí, el tema de los planes sociales, en la medida que vos tenés... Mira, Felipe González, que era un dirigente socialista, decía que el impuesto más regresivo que había en un país era la inflación. Y no nos damos cuenta, algunos que militan dentro de un campo supuestamente de la justicia social o del progresismo, que la inflación es el peor enemigo del pobre y genera permanente más pobreza. Es increíble que a esta altura, ¿no?, del siglo XXI, todavía estemos discutiendo estos temas en la Argentina. Ahora, con referencia a los planes sociales, me parece que yo he hablado con prácticamente todos los sectores políticos, hay una coincidencia, Pepe, en que por ahora los vas a tener que mejorar, los vas a tener que hacer más transparentes desde ya, pero pensar en quitar planes sociales en este momento de la Argentina es imposible. Definitivamente. Bueno, Clara, una última pregunta. Ahora que mencionaste nuevamente a Felipe González, yo estaba reflexionando también en mi cabeza que en aquellos años, en aquella España, la dirigencia política se sentó a conversar, pero tenían un liderazgo claro e inequívoco en dos personalidades.
aquel rey de España, no el benemérito de hoy que tiene causas por todos lados y que se ha convertido en algo inexplicable, aquel rey de España tenía un liderazgo formidable y Adolfo Suárez era un dirigente providencial para el momento, que era el que sabía tener los equilibrios y también el liderazgo a su modo. Hoy en la Argentina, Clara, corregime si me equivoco, pero me parece que no tenemos liderazgo de ninguna especie. No, coincido con vos en esto y no tenemos un liderazgo como, más allá de las evaluaciones que cada uno puede hacer de esos gobiernos, no tenemos un liderazgo como el de Alfonsín en su momento, como el de Menem en su momento e incluso como el de Kirchner en su momento. Efectivamente. Clara, vamos a seguir en contacto permanente y esta charla contigo ha sido un lujo. Para mí es un placer dialogar con vos y en Canal E. Un abrazo. Un abrazo muy grande, un saludo muy cordial y nos vemos por supuesto en tu programa.